Hola traders, bienvenidos a mi canal de YouTube de Trading con Propósito y hoy quiero hablarles a esas personas que están formándose como traders pero que no quieren hacer parte de ese 90% de las personas que abandonan en su proceso como traders porque se cansan de perder dinero, porque se cansan de aprender estrategias y no lograr su objetivo, porque al final se dan cuenta que lograr esa vida que la gente muestra en redes sociales no es tan fácil de conseguir. Y por eso, desde mi experiencia, te voy a compartir 3 aspectos muy importantes en donde podrás tú identificar chuleando si te ha pasado, te pasa o estás en este bucle sin salida que no te permite avanzar. Primero, la fase de enamoramiento o ese momento inicial cuando te hablan de trading. Y te lo digo como experiencia propia. Cuando a mí me hablaron de trading en el 2018, yo en ese momento entendí que era la solución a mi problema financiero y adicional a mi problema de tiempo, porque yo trabajaba en el mundo corporativo. Sí, más de 12 horas al día, tenía un cargo importante, viajaba alrededor de Latinoamérica. Sin embargo, acababa de ser mamá y, bueno, mi segunda niña había nacido y el mundo laboral estaba consumiendo todo mi tiempo. Y en el 2018 me hablaron de trading y lo primero que vi fue, wow, esto solamente es aprender una estrategia y después de aprender la estrategia me puedo retirar del trabajo y puedo empezar a ganar dinero. Y voy a empezar a ganar grandes cantidades de dinero, pues porque eso era lo que yo veía en redes sociales, eso era lo que me mostraban las personas que en su momento me llevaron a este mundo de aprender trading y esa es como la fase inicial. Y si tú estás en esta fase, quiero decirte que tienes un camino por recorrer muy importante, pero que si le prestas atención a este video seguramente no vas a caer en ese en ese ciclo o en ese bucle en donde las personas se rinden. Después de que tú tienes ese momento inicial en donde empiezas a aprender de quien sea la metodología que sea con la que te hayas encontrado hasta el momento, pues empiezan a surgir preguntas, que fue lo que me pasó a mí. Y esto porque el precio llega hasta esta zona, porque realmente estoy utilizando estos indicadores, porque sí me sacó un stop loss e hice todo lo que me decía la persona que me estaba enseñando y al final perdí dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empiezas a entender que en este mundo del trading realmente tú eres un trader minorista intentando operar en un mercado gigantesco del cual no tienes control. Entonces empiezan a aprender a acercarse a ti más teorías, más metodologías. Entonces entiendes que no solamente estructura impulso, retroceso, sino que dentro de esa estructura hay una estructura avanzada. Empiezan a surgir términos como liquidez, order blocks, bueno, una serie de terminología y tú empiezas a buscar dentro de ese abanico qué es lo que finalmente sí te hará rentable. Y entonces allí se te desdibuja un poco tu proceso porque ni hay resultados, porque empiezan a aparecer más opciones de metodologías y tú ni siquiera sabes si realmente te van a funcionar o no te van a funcionar. Y aquí entras en la fase de probar, cometer errores, probar, mirar si sí funciona, si no funciona. Y en esta fase puedes durar un buen tiempo si realmente no encuentras una guía que te indique exactamente qué es lo que debes hacer en el mercado y que claramente te hable con la verdad, porque no te vas a convertir en esa persona adinerada o millonaria o rica de la noche a la mañana. Que hay muchos caminos para lograrlo, sí, y por eso amo el trading, porque el trading es una de las profesiones que hoy en día te permite capitalizarte de la forma más rápida que si lo haces en un trabajo convencional o que si lo haces mediante inversiones de bajo riesgo o que si lo haces de pronto con un e-commerce que de pronto que requiera mucho más tiempo. Entonces, es verdad, esto sí funciona, esto sí te permite alcanzar el estilo de vida que sueñas. Sin embargo, tienes que tener muy claro que
es un proceso y que entre más abras ese abanico de opciones, preguntándote cómo lo puedo hacer mejor, cuál es la estrategia que me va a hacer millonario, cuál es la estrategia que me va a llevar a la rentabilidad, pues ahí pasará un gran tiempo. Y eso me pasó a mí. Y al final, y ese es mi tercer punto, es, bueno, Jennifer, me estás diciendo todo esto, creo que yo he pasado por ese momento, no he llegado ahí, pero entonces, ¿cómo encuentro ese balance? A continuación te voy a dar 5 puntos muy importantes que créeme que después de que yo viví mi proceso, es lo que duplico a mis estudiantes y a la academia en donde yo doy clases. Estos 5 puntos, si tú logras identificarlos, logras apalancarte de personas que te puedan apoyar en el proceso, seguramente vas a dejar de ser parte de ese 90% que llega a este mercado y al final sale perdiendo más dinero y perdiendo tiempo, porque igual recuerda que todo en la vida es tiempo. Y si tú estás aquí como yo necesitaba tiempo para compartir con mi familia, de pronto sea ese tu caso. Yo quería ser una mamá muy presente en la vida de mis hijas y eso me llevó a tomar la decisión de un día salirme totalmente de mi zona de confort, que era mi carrera, que era mi vida, de 8 a 10 de la noche trabajando, viajando, sí, no era un mal trabajo, me gustaba mi trabajo, sin embargo, desde pequeña siempre quise ser mamá, entonces cuando ya me convertí en mamá y eso se cruzó con mi carrera profesional, simplemente entendí que tenía que elegir porque finalmente tienes que tomar decisiones. Entonces tenía que elegir y este era mi vehículo que me podía llevar de pronto más rápido a ese momento en donde igual yo iba a seguir generando ingresos, pero también podía ser mamá, podía ser esposa, podía tener más tiempo para mí, podía empezar a ver la vida totalmente diferente. Entonces aquí van. Primero, elige una metodología de trading. Deja de andar pescando entre cuál metodología es mejor. Mira, una forma muy básica de identificar que esa metodología que estás buscando aplica para ti puede ser, te lo voy a dar con mi ejemplo, era que yo veía ese gráfico de TradingView y cuando yo empecé a aprender veía bandas de Bollinger, RSI, medias móviles de 20, de 100, de 50, de 200 y entonces al final yo intentaba analizar el gráfico y era tanta información al mismo tiempo que yo no podía entender correctamente esa estrategia. Entonces para mí, que soy súper metódica y muy estructurada, porque así me formé, era importante entender por qué el precio, por qué el mercado se mueve como lo hace, qué lo afecta, qué determina de dónde viene el precio, hacia dónde va, por qué se frenó en esa zona. Entonces, a mí particularmente me ayudó mucho a aprender acción de precio y esa es mi metodología y esa es la metodología que yo duplico. Es fácil dentro de lo que tienes que entender del mercado porque el trading no es fácil y sobre todo va más ligado a la parte emocional que estratégica. Pero para mí tener el gráfico limpio, entender por qué se mueve el mercado, por qué se detuvo en esta zona, entender que por lo menos en nuestro caso es acción de precio, oferta y demanda y ejecución. Esas como los pilares de la estrategia básicamente y la liquidez. Eso es sumamente importante. Entonces tienes que entender si tú eres de las personas que necesita y que te le da tranquilidad a los indicadores, ok, está bien, está perfecto. Pero entonces también tienes que identificar con qué metodología tú podrías llegar a sentir más afinidad y que tú la puedas entender para que cuando tengas que ejecutarla no te hagas un caos, ¿vale? Segundo, claramente la gestión de riesgo. La gestión de riesgo en mi vida fue un antes y un después. Miren, yo entré al mundo del trading haciendo opciones binarias. Y en opciones binarias, tú siempre vas a entrar perdiendo al mercado. ¿Por qué? Porque estos son posiciones de compra o venta que se ejecutan desde un minuto en adelante. Sin embargo, esto está ligado a un porcentaje que el broker decide pagarte. Entonces, si tú inviertes $50 en una posición, $20, jamás vas a ganar esos mismos $20 porque el broker te cobra a ti un porcentaje de ese valor.
Entonces te dice, si ganas la posición, no ganas los $50, ganas el 90%, el 80%. Ahí ya estás perdiendo. Tú estás perdiendo. Porque esos malos momentos o esa serie de pérdidas consecutivas en el trading existen. O sea, no todo el mundo gana todos los días en el trading. No todos los días vas a ganar en el trading. Entonces, si tú sabes que dentro de las probabilidades está perder y ganar, pero igual si vas a ganar menos de lo que perderías, pues no tiene sentido. Yo perdí mucho dinero allí, después pasé al mundo de Forex y mi mentora me explicó algo que se llamaba gestión de riesgo y es, Jennifer, tienes que ponerle un objetivo de pérdida máxima a tu cuenta por operación y por día, ¿ok? Y ese objetivo de pérdida puede estar entre el 0,25 y el 1% de tu cuenta. No te pases de ahí. Para que tú quemes una cuenta de trading arriesgando el 0,25 de tu cuenta iniciando o el 0,5 de tu cuenta, tiene que pasar muchas operaciones malas. Entonces, si tú eres de los que arriesga el 5, el 10 por operación, el que pretende pasar las cuentas de fondeo en un trade, pues quiero decirte que eso te puede funcionar a corto plazo, pero jamás te va a funcionar a largo plazo. Y se supone que tú estás aprendiendo trading porque quieres vivir del trading, quieres desarrollar esto como una profesión. Entonces, si tú quieres desarrollar esto como profesión, tienes que sí o sí pensar a largo plazo. Entonces, la gestión de riesgo es siempre arriesgas el 1% de tu cuenta o el 0,5 o el 0,25, pero tu objetivo siempre va a ser ir un 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Esto qué quiere decir? Arriesgas el 1%, pero tu objetivo de salida de la ganancia es un 2%, un 3%. De esta manera, cuando tengas episodios de stop loss seguidos, esos beneficios que has tenido, al tener un mejor beneficio, ratio riesgo-beneficio al final, puede que inclusive tengas más posiciones perdidas al final del mes, pero que aún así seas rentable. Tercero, metodología. Y aquí no voy a profundizar mucho porque ya se los mencioné, que era una de las cosas con las cuales yo batallé muchísimo, porque no encontraba una metodología que se ajustara a mi personalidad y a mi estilo de vida hasta que por fin la encontré. Y esto es muy importante. Tienes que entender que no puedes aplicar 4 o 5 estrategias. Claramente, tienes una metodología, una estrategia. Yo aprendí una metodología, aprendí una estrategia, pero la adapté también a mi operativa, a mi sesión operativa. Entonces yo opero en Nueva York o opero Asia. Entonces ahí yo fui diseñando o rediseñando un poco estas confirmaciones o estos momentos de entrar al mercado, pero con una base en donde yo ya sabía que funcionaba, solamente que habían que, o que yo hacía ajustes de acuerdo a mi operativa y a mi sesión operativa más que todo. Entonces es muy importante que la metodología que tú elijas sea algo que te haga sentir tranquilo y confiado de que claramente vas a lograrlo si sigues esos pasos o ese plan de trading que te establece la metodología. Cuarto, existe algo que nosotros denominamos o algunas personas le dicen como define tu plan de salida del mercado o tu protocolo de ganancias. El protocolo de ganancias básicamente es cómo tú vas a gestionar tu posición, porque no solamente se trata de entrar al mercado definiendo un 0,5%, un 1%, un 0,25%, sino también en qué momento tú sales del mercado, si esperas tu posición hasta el final o si tomas parciales en el 1,1, en el 1,2, o cómo vas a gestionar esa salida del mercado. Porque así como es de importante entrar al mercado, salir del mercado también es muy importante. Porque también pasé por el proceso de ejecutar muy bien mis posiciones, pero por mala gestión operativa y por cortar ganancias al final, también viví momentos en donde el gráfico y la teoría me decía que yo tenía que haber cerrado esa posición con el 3% de mi cuenta. Y al final cerraba la posición con el 1% de mi cuenta. ¿Por qué? Porque andaba tomando parciales en el 1,1, luego en el 1,2. Entonces, aguantaba una posición de un ratio riesgo 1,3, pero al final el objetivo no era lo que la teoría me decía. Y eso está ligado mucho a no tener un protocolo claro de, ok, si yo voy a aguantar la posición hasta el final, programo mi sell limit o mi buy limit y
hasta que no se cierre el precio con mi ganancia, con mi pérdida, yo no tengo por qué tocar esa posición. Entonces, que tú definas tu protocolo de salida es muy importante. Y por último es, céntrate en máximo 2 activos financieros. No te centres en todo el mercado. O sea, activos financieros tienes divisas, commodities, índices, acciones. O sea, tienes demasiados activos financieros y en divisas tienes 22 pares de divisas. Si tú estás todo el tiempo buscando ese mercado, todo el mercado, cualquier activo, tienes que entender que uno, los spread, los costos que te cobra el broker son diferentes dependiendo de los tipos de activos. Segundo, tienes que poder validar que la estrategia que tú aprendiste pues realmente es efectiva en el mercado. Y eso optimiza mucho optimiza mucho tu proceso si te centras en 2 pares, en 2 activos. En mi caso yo me centro en 2 pares de divisas. Ya, punto. Y a eso le hago backtesting y en eso me enfoco. Entonces yo sé cómo cerró el precio, cómo abrió el precio, que puedo hacer en la sesión de Nueva York, mi rango de horario para entrar al mercado. Por sesión, yo soy una trader intradía, por sesión en promedio, cuánto puedo hacer en una divisa, un 1.3, un 1.2, un 1.5. Esos pequeños detalles que hacen que si los tienes en cuenta, los estudias y los agregas como conocimiento a tu estrategia, va a hacer que uno, tengas un tiempo mucho más corto de aprendizaje y dos, pues puedas potencializar aún más tus ganancias. Esos eran los 5 pasos. Por favor, entiéndelos, estúdiatelos y espero volverte a ver más adelante en mis siguientes videos o en mis mentorías 1 a 1, en donde los llevo desde lo más básico de Forex hasta la operativa en vivo junto conmigo para que vean cómo ejecutamos realmente las posiciones en mercado real. Aquí te voy a dejar el link de mis mentorías por si estás interesado. Suscríbete, igual que estoy en constante creación de contenido para poderte dar información de valor, porque así como tú, yo también pasé por este proceso y realmente me confundí muchísimo por tanta información que realmente desinformaba, porque no son reales. Aquellas muestras de fotos muchas veces en Dubái con carros gigantescos, eso es lo que no te tiene que atraer. Lo que te tiene que atraer es alguien que te pueda exponer a este mercado de manera real y consciente de que tienes que vivir el proceso y que mañana no te vas a hacer millonario. Un abrazo, chao, chao, nos vemos en un siguiente video.